ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Invitarlos para que abran su Biblia en la segunda carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica, por favor. Segunda a Tesalonicenses. El capítulo 2. Hoy vine vestido rojo y negro. Ustedes saben por qué. Y estoy cumpliendo el sueño de todo liguista: alzar una copa después de tantos años. Segunda a los Tesalonicenses, ¿ya lo tenemos? Capítulo 2. Es un texto interesantísimo, es un texto muy profundo, es un texto que sé que todos ustedes conocen, pero que hoy lo vamos a revisar tal vez desde otro ángulo, desde otra perspectiva, para aprender algunas cositas. Es un texto profético, tiene que ver con los tiempos finales, con el mero final de la sociedad que nosotros conocemos, del mundo tal y como lo conocemos, y la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Había en la época del apóstol Pablo, en la época de la iglesia primitiva, había muchos rumores, muchas especulaciones, exactamente igual que hoy. Cada rato salen profetas y dan fechas, y cada terremoto que hay o cada guerra que estalla, sale alguien diciendo que ya esto se acaba. Eso no ha cambiado, así era en la época de Pablo. En el año 1000 después de Cristo hubo una crisis de pánico en toda Europa, toda la Edad Media, porque creían que en el año 1000 el mundo se terminaba y todo se lo llevaba el diablo. Y uno dice: qué gente tan ignorante, tan supersticiosa. Pero en el año 2000 no pasó lo mismo. ¿No se acuerda que decían que las computadoras estaban mal diseñadas, que los aviones iban a caer en vuelo, que los silos nucleares se iban a abrir y los misiles iban a volar? Una serie. Hay gente que vive de eso, de alimentar fantasías, de alimentar temores. Nosotros creemos en la segunda venida literal de Jesucristo a la tierra. Creemos que va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Lo que no creemos es en estarle poniendo fecha a las cosas, porque cada hombre o mujer que le ha puesto fecha al regreso de Cristo ha terminado fracasado y haciendo el ridículo. Así empezaron los testigos de Jehová, que juraron, que todavía siguen jurando que Cristo, como dijeron que Cristo venía en 1914, y como el Señor les quedó mal y no vino, entonces dijeron que sí vino, pero que nadie lo vio. Es que el que no quiere dar el brazo a torcer. Elena G. de White, la profetisa de los adventistas del séptimo día, igual anunció la fecha de que Cristo vino. El Señor no le hizo caso. Entonces dice que sí vino, pero que vino del cielo al cielo, que estaba en el lugar santo y entró al lugar santísimo. Cuando la Biblia dice que va a venir y que va a poner los pies sobre el monte de los olivos y que todo ojo le verá. Pero cuando la gente no quiere creer a la palabra, termina creyendo cualquier cosa. Entonces voy aclarando desde el principio: creemos en una venida literal de Jesucristo en gloria, sin relación con el pecado, para traer juicio a los que no creyeron y para bendecir y glorificar a los que sí creímos y le seguimos, y establecer un reino terrenal en este planeta durante 1000 años. Y creemos que antes de ese descenso en gloria de Cristo a la tierra va a haber algo que se llama el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, que son dos cosas completamente diferentes. El rapto dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche, que nadie se va a enterar. La segunda venida dice que vendrá como el relámpago que sale desde el este hasta el oeste y todo ojo le verá. Entonces no pueden ser la misma cosa, porque en una al ladrón en la noche nadie le ve, y la otra, el relámpago que cruza desde el oriente hasta el occidente, pues todo ojo le va a ver.
Entonces, cuando habla del ladrón en la noche, está hablando del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Cuando habla del relámpago, que es visible para todos, está hablando de la segunda venida de Jesús. Leamos entonces qué dice 2 Tesalonicenses, como le digo, porque en esa época ya también había mucho rumor, mucha especulación, mucha fantasía con respecto a esto. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les escribe a los hermanos de Tesalónica y les dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué es lo que había en la época de Pablo? Un poco de predicadores diciendo: hermanos, no trabajen más, no estudien, porque Cristo ya viene. Usted dice: yo no puedo creer eso. Pues yo sí, hermano, porque yo viví eso. Cuando yo me convertí, estamos hablando del año 78, 79, yo no sé cuántos predicadores andaban por todo el mundo diciendo: ¿para qué estar en la universidad? ¿Para qué construir una casa? ¿Para qué trabajar si ya Cristo viene? Y la gente lo dejaba todo botado. ¿Qué es lo que pasó? Esos predicadores fallaron, ninguno pidió perdón, y miles o decenas de miles de personas en todo el mundo se quedaron sin estudios, sin trabajo, sin casa, por hacerle caso, por dejarse mover por espíritu o por palabra o por falsas cartas, porque hasta eso usaban. Se hacían pasar por Pablo y mandaban cartas. Entonces note que, a diferencia de lo que predica toda esta gente, que Cristo ya está encima de nosotros, Pablo lo que dice: hermanos, no se dejen mover todavía, Cristo no está cerca, nadie los engañe en ninguna manera, dice el versículo 3. Y aquí es donde vamos a empezar a hilar un poquito más delgado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? ¿De quién estaba hablando en el versículo 2? De Cristo, del día del Señor. Entonces, ese día del Señor no vendrá, óigalo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cristo no podría venir por segunda vez a este planeta. No es porque yo lo digo, es porque Pablo, escribiendo por el Espíritu Santo, lo dice, sin que antes se cumplan por lo menos dos condiciones previas. ¿Cuáles son esas dos condiciones sine qua non? Va a ocurrir la venida del Señor. La primera es: Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, en vez de estar esperando la segunda venida de Cristo, lo que había que estar esperando era la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía no es incredulidad. Una persona que no ha sido salva, una persona que no ha nacido de nuevo, no puede ser un apóstata. Un apóstata es alguien que ha conocido la verdad, que ha conocido la sana doctrina, que ha caminado con Dios y que voluntariamente le da la espalda y niega después todo aquello en lo que había creído. No sé si me estoy explicando. No es el hermanito que está en la iglesia y por un problema, un desamor o no sé qué, lo engañó el enemigo y fue y se pegó una borrachera. No, ese es un hermano que está caído, no es un apóstata. El apóstata es alguien que conoció la verdad, que conoció el poder de la sangre de Cristo, que conoció el poder del Espíritu Santo, que conoció la autoridad de las Sagradas Escrituras y que después se burla de eso y lo niega. Entonces yo oigo tanto predicador hablando del avivamiento que viene y de la cosecha de almas y el mundo se va a convertir. La Biblia no dice que el mundo se va a convertir, lo que dice que va a venir es una apostasía. Y gracias a Dios muchos de ustedes ni se enteran, porque nosotros vivimos en un mundo un poquito pequeño y cerrado. Pero si usted se diera cuenta de lo que está pasando a nivel eclesiástico en el mundo, lo que están enseñando algunas iglesias, lo que están predicando. Uno de los pastores más reconocidos en Estados Unidos predicó un sermón donde dijo que la sangre de una gallina tenía más valor que la sangre de Cristo. Una de las iglesias más de moda y más, reúnen 10,000, 20,000, 30,000 personas en cada culto ahorita en Estados Unidos, poderosísima. El pastor toma el micrófono y dice: nosotros aquí hay tanto amor, somos tan inclusivos que vea, este es el director de música, el pastor de música de la iglesia, y el guitarrista es el novio de él, y ahora después del culto se van los dos y viven en su casa, tienen sexo y ahí pues, no hay ningún problema, aquí todos nos amamos. Una vez me invitaron a predicar en una iglesia estadounidense, una iglesia presbiteriana,
en New Jersey, en el estado de New Jersey. No voy a decir la ciudad para no identificar la iglesia. Y tienen un templo muy bonito y a la par tienen un gimnasio. Y entonces me dijo el pastor, ay hermano, qué pena. No, es que a mí se me había olvidado y teníamos una actividad aquí el mismo día, a la misma hora. ¿A usted le molestaría predicarle a la gente suya en el gimnasio? Yo, para nada, pastor. De que me están prestando el lugar, no me voy a poner delicado. Y un gimnasio súper equipado, con equipo de sonido, cocinas, todas las cosas. Bueno, cuando terminamos la actividad de nosotros, iba terminando la actividad en el templo que está ahí contiguo. Como que estuviéramos acá un culto y otro allá en la cafetería. Y cuando salimos de la cafetería, los minoplices, yo empecé a ver una cosa como era como un poco extraña, ¿no? Eran hombres abrazados, besándose en la boca, mujeres de la mano. Era una cantidad enorme. Y era que ese día, en ese templo, esa iglesia, para decirlo de una forma, tenían una confraternidad de los coros cristianos gay de la ciudad. Entonces, no es que yo sea ni santurrón, ni fanático, ni homófobo, como dice la gente, pero es que a mí me parece que la iglesia, un sector grande de la iglesia ha perdido el norte. Esta gente que dieron mártires por el evangelio, esta gente que dieron misioneros que fueron a morir al África, al Asia, que vinieron a morir a América predicando a Cristo. Y si esos primeros fundadores de las iglesias resucitaran ahora y vieran en lo que se han convertido esos templos, se vuelven a morir del asco. Entonces, en la época de Pablo eso no había ocurrido todavía. Había 3, 4 gatitos que se extraviaban, que se apartaban, que se hacían gnósticos, que volvían al judaísmo. Pero eran casos individuales. Lo que está ocurriendo ahora es que son iglesias enteras, denominaciones enteras. Tampoco estamos diciendo que nosotros somos los únicos que tenemos la doctrina verdadera, ni los únicos supersantos, porque no es cierto. Hay millones de hermanos y hermanas en todo el mundo, en diferentes organizaciones, gracias a Dios, porque esto no es de rótulos ni de denominaciones, esto es simplemente de creer en Cristo y de creer en su palabra. Amén. No hay ninguna denominación que salve. Todos fallamos en una cosa o en otra. Todos debemos tener algún error doctrinal, o varios. Sería una soberbia espantosa creer que somos los únicos que tenemos la verdad. Pero una cosa, hermano, es reconocer eso, y otra cosa es cerrar los ojos a lo que está pasando alrededor de nosotros en el mundo eclesiástico. A mí no me importa lo que está pasando ahí en el mundo afuera, porque ellos no pueden apostatar. La apostasía es gente que conoció la verdad y la negaron la eficacia. Ahí es donde se aplica aquello que decía Hebreos, te dice que cómo escapará el que tuviere por inmundo la sangre del pacto en la que había sido santificado. La gente dice, pastor, es que la salvación se pierde. No, ahí no está hablando del hermanito, la hermanita que tuvo una caída. Está hablando alguien que voluntariamente, después de haber sido salvo, se aparta y blasfema y pisotea la sangre del pacto con la cual había sido limpiado. O sea, alguien que había sido creyente. Y no es que cayó en pecado, es que pisoteó la sangre de Cristo, blasfemó, apostató. Y la segunda cosa, o la segunda condición que tendría que ocurrir antes de que el Señor regrese, una es que en este ambiente de apostasía, de herejía, de perversión doctrinal, se iba a levantar un líder o un hombre al que Pablo le dice el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya con solo esos dos títulos ya nos imaginamos qué clase de sujeto puede ser este. Entonces yo creo que ya estamos en el marco de la primera condición. Estamos viviendo una condición de apostasía. ¿Qué nos restaría en este momento? Pues que se manifieste este hombre de pecado, este hijo de perdición. ¿Qué sabemos de él? Leamos el versículo que sigue. Dice Pablo, este hombre se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Note qué interesante. Este es un tipo que dice que se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que se llame Dios o sea objeto de culto. Va a odiar literalmente todas las cosas que tienen que ver con Dios. ¿Por qué tanto odio? Porque él quiere ser Dios. Lo odia tanto, dice, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora la moda en el mundo es no creer en Dios. Ser ateo es la moda. Creer en Dios es para los viejitos, para los tontos, para las señoras que no tienen nada que hacer. Lo cool es ser ateo.
Esto no es normal. Creo que la primera vez que una cosa así empieza a ocurrir a nivel generalizado. Hace poco tuvimos un presidente en Costa Rica que cuando iba a la selección de fútbol a jugar a Rusia, tradicionalmente el presidente lo juramenta y le dice: juran por Dios y por la patria hacer lo mejor y representar la bandera del país, todo ese montón de payasadas. Entonces este presidente, que es tan cool, lo llamó y les dijo: juráis por la Federación de Fútbol y por la patria, simplemente para no mencionar la palabra Dios. Hay un odio, un repudio, un rechazo a nivel casi que mundial. La idea es pervertir todas las leyes de Dios, quebrantar todos los mandamientos posibles, reírse de los que tratan de obedecerlos como si fueran retrógrados o fanáticos. Entonces hay un caldo de cultivo, hay un ambiente muy interesante para que aparezca un líder que capitalice todo eso y haga que la gente le siga. Vamos a leer un poquito más. Y Pablo le dice en el versículo 5: ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Vea cómo estamos de mal nosotros, que si usted lee el versículo 6, Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica y dice: hermanos, ustedes saben, vosotros sabéis, dice el versículo 6, lo que lo detiene. ¿Lo que detiene a quién? Al hombre de pecado, al hijo de perdición. Ni siquiera Pablo les dice qué es, porque ya los hermanos lo sabían hace 2000 años y hoy nosotros no lo sabemos. Hemos avanzado tanto. Se escriben libros, hay discusiones, que si es el Espíritu Santo, que si es la iglesia, que si es esta cosa, que si es la otra. ¿Quién es el que está deteniendo? ¿Quién es el que está impidiendo? ¿Quién es el que está retardando que se manifieste este hombre de pecado, este hijo de perdición? Porque tarde o temprano se va a manifestar. La palabra de Dios no puede quedar sin cumplirse, ni una tilde ni una jota. Así que una profecía tan importante como esta se tiene que cumplir. Pero en este momento, dice Pablo, hay algo o alguien que impide que este hombre se manifieste. Pero se va a manifestar, porque dice: a fin de que a su debido tiempo. O sea, todavía no ha llegado el tiempo. Pasemos al verso 7. Ahora sí, respire profundo y aquí vamos a empezar hoy el estudio. ¿Qué dice el versículo 7? Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y otra vez, vuelve a usar la expresión del versículo 6. Solo que hay quien al presente lo detiene. Entonces no es un qué, es un quién. Ahí es un personaje, el que está impidiendo que se manifieste el hombre de pecado. Solo que hay quien. No dice solo que hay algo, sino solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Le digo, respire tranquilo, vea el versículo 7 otra vez. Pablo dice algo y es donde nos vamos a enfocar. Dice: ya está en acción el misterio. Un misterio en la Biblia es algo que no puede ser resuelto por la mente humana, por más brillante que sea. Aunque usted meta el cerebro de Albert Einstein y de Stephen Hawking en una licuadora y les dé vuelta, no podrían entenderlo. Un misterio es algo que solo vamos a tener acceso a él por medio de la revelación de Dios a través del Espíritu Santo y de su palabra, que ninguna inteligencia humana, por más potente que sea, va a poder dilucidar. Entonces Pablo dice que ya en su época, hace 2000 años, estaba operando en el mundo algo que se llama, o la que Pablo llama, el misterio de la iniquidad. Note que es con 3 i, y si le cambia la segunda dice inequidad, que es otra cosa. Es el misterio de la iniquidad. Acaba de hablar de un hombre al que le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, y que más adelante le va a llamar el inicuo. Inicuo e iniquidad tienen que ver lo mismo, es maldad. Entonces Pablo dice que esto de la maldad es un misterio. Es un misterio que ya estaba operando en la época de él, en la época en que él escribe a la iglesia en Tesalónica. Pero que esa fuerza terrible, ese misterio, esa fuerza extraña de la maldad que está operando ahí. No sé si dieron una noticia hace 3 o 4 días en Francia, en un jardín de niños, una especie de guardería, un jardín de niños, entró un tipo con un puñal y apuñaló a
creo que la última cuenta iba ya por 7 niños y un adulto que iba pasando y vio aquella carnicería, un bebé estaba en el cochecito. O sea, como un ser humano, pues es decir, voy a coger un puñal y voy a ir a ver a cuántos niños asesino. Y lo más terrible no es eso. Lo más terrible es que en este momento España está en un movimiento político muy interesante. Y entonces yo estoy siguiendo lo que está pasando en España. Ahí en la madrugada saco el rato y me pongo a ver. Y hay periodistas, para decirles de alguna forma, porque son asquerosos, en España, que empiezan a defender al tipo. Y dicen, pobrecito, es un inmigrante, seguro fue a buscar ayuda y no le dieron ayuda social, no le regalaron comidita, no le dieron un diario, y entonces eso lo fue frustrando. Digo, Dios mío, pero que me dieran a mí el poder del mundo 3 minutos nada más para desaparecer al cuchillero este, pero a estos desgraciados que lo están defendiendo también. No dicen pobrecito los bebés, no dicen pobrecita la mamá o el papá de los bebés, dice pobrecito este señor. Hay que ver cuáles fueron las causas profundas que le causaron esta explosión de ira. Hermano, esa es la filosofía que tenemos hoy en día en los tribunales. Esa es la filosofía que nos venden las Naciones Unidas. Pobrecito el delincuente, hay que soltarlo. Solo la ministra de Seguridad de hace 3 o 4 años soltó de una más de 2,000 violadores, ladrones, carteristas, criminales a la calle aquí en Costa Rica. Y entonces usted pasa por los pueblos de nosotros y pasa por las ciudades y va a ver un fenómeno que no ve en Estados Unidos, que no ve en Europa. Lo primero que uno hace cuando construye una casa aquí en Costa Rica, hermano, es presupuestar las verjas, los portones, los candados. Usted no puede tener un negocio con las vitrinas abiertas y exhibir la mercadería por si las familias salen a pasear en la noche, vean qué bonita ropa hay esta tienda, vengamos mañana. No, usted pasa por San Isidro a las 11 de la noche y todos son cortinas de hierro, hermano. Y si no quiere creerme, salga esta noche. Todas las casas, y estoy seguro que la inmensa mayoría de casas de ustedes, todas tienen verjas en las ventanas, todas tienen doble cerradura en la puerta. Los que trabajan, la gente decente, la gente honrada, vivimos detrás de rejas para que los delincuentes vivan afuera. Esas son las leyes. La policía arriesga el pellejo para detener a un delincuente, lo agarran preso, lo llevan al juzgado y media hora después está en la calle. ¿Qué es lo que pasa? Pues dice, ¿para qué me voy a matar yo? Si me pegue un balazo, una puñalada, si el juez o el alcalde o quien tenga que ver me lo suelta en 15 minutos, mejor que se roben lo que se vayan a robar. Uno no entiende cómo la mente de un ser humano casi normal puede justificar a un tipo que apuñala, y no es un periodista ni dos. Usted se queda sorprendido. El que hizo esto en Francia, hablé de España porque los periodistas que están comentando esto son de España, pero el hecho ocurrió en Francia. El que hizo esto en Francia es un inmigrante ilegal proveniente de Siria. Y hay un partido político que dice que deberían de controlar la inmigración ilegal, que me parece completamente lógico. Entonces los periodistas de España dicen, ¿qué es lo que pasó con este atentado? Que ahora ese partido político va a ganar votos. O sea, lo que los preocupa es la política, los votos, el sillón, el hueso, el salario. No la vida de 7 niños, no el sufrimiento de los padres, no el sufrimiento de las madres. ¿Hasta qué punto personas que han ido a una universidad, personas que usted se topa con ellos en las calles y son casi normales, pueden llegar a estar tan depravados de usar la radio y la televisión para justificar el apuñalamiento de 7 bebés? O sea, si la gente no se pone a pensar, ocurrió algo en esta sociedad, hermano. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Es un misterio. ¿Qué pasó? El misterio de la iniquidad. Nosotros, sí, eso está mal hecho. Hablamos del mal y del bien como si supiéramos qué son, pero en realidad son cosas misteriosas. Pero para entender qué es el misterio de la iniquidad, no tenemos que ir a un libro de filosofía, ni usted tiene que oírme a mí, ni tenemos que ir a un diccionario. Yo creo que la misma Biblia tiene la respuesta. Dejemos ahí quedito lo del misterio de la iniquidad y vayamos por un momento, y ahora volveremos, pero vayamos por un momento a la primera carta a Timoteo, el capítulo 3. Primera a Timoteo.
No es primera de Timoteo, porque Timoteo no la escribió, es la primera a Timoteo, porque él era el receptor de la carta. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 16. Ese es fácil de recordar. Ahora sí, oiga Pablo, el mismo escritor de Tesalonicenses, oigámoslo porque esto es lo que va a traer un poco de luz sobre el tema que estamos tocando. ¿Qué explica Pablo aquí? Dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio, aquí otra vez la palabra misterio, grande es el misterio de la piedad. Piedad es lo contrario de iniquidad, es lo opuesto, es el antónimo. Entonces, indiscutiblemente, dice Pablo, grande, esto ya no solo es un misterio, sino que es un misterio grande. O sea, si el cerebro no nos daba para entender un misterio normal, ahora imaginen cuándo nos va a alcanzar para un misterio grande. Grande es este misterio. ¿En qué consiste este gran misterio de la piedad del que Pablo está hablando? Ahora lo va a explicar. Tiene varias facetas. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿En qué consiste el misterio de la piedad? Quedémonos en la primera frase para ver si vamos entendiendo. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora sí, se la voy a poner fácil. Si el misterio de la piedad consiste en que Dios fue manifestado en carne, ¿en qué consistirá el misterio de la iniquidad? Si ya sabemos que iniquidad es lo contrario de piedad. Hello. Esto es fácil, es de escuela dominicana. Si el misterio de la piedad es que Dios, el creador del universo, se manifestó físicamente, corporalmente, en el cuerpo de Jesús, entonces el misterio de la iniquidad, que es lo contrario, pues lo que fácilmente se puede deducir que consiste en que Satanás se va a manifestar también físicamente y corporalmente en un cuerpo humano. A ese misterio de la piedad es lo que nosotros, o lo que en teología se le llama la encarnación. La encarnación es un misterio. Es muy fácil predicar, enseñar, hablar, pero la verdad es que no entendemos. Nuestro cerebro es limitado. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14 lo resume muy lindo. Dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. El verbo se hizo carne. Qué fácil decir eso. La encarnación es un misterio, es algo que nuestro cerebro no va a entender nunca hasta que lleguemos al cielo. El Dios que creó el universo, que es espíritu, porque Jesús dijo Dios es espíritu, que ese espíritu se hizo materia. El Dios que es eterno entró en el tiempo. El Dios que habita entre los ángeles y arcángeles santos vino a vivir entre hombres y mujeres, adúlteros, borrachos y pecadores. El ser perfecto vino a vivir entre lo imperfecto. El que es la vida misma vino a vivir entre los mortales. O sea, ni siquiera entendemos. Un Dios que es más grande que un universo que ya va por 18,000 millones de años luz de diámetro, se vino a hacer bebé en el vientre, en el útero de una humilde virgen judía. Qué fácil es decirlo. Pero Pablo dice, esto es un misterio. Que Dios se haga carne lo decimos tan fácil. Lo hemos oído desde que estábamos casi que en los brazos de nuestra madre. La religión del mundo lo dice también. Pero nos paramos a pensar lo que eso quiere decir. Grande, dice Pablo, es un misterio grande. Dios se hizo carne. Ese es el misterio de la piedad. Y el misterio de la iniquidad, que es lo contrario a la piedad, entonces tendrá que ser lo mismo que el enemigo de Dios, que el adversario de Dios, que Satanás, se va a hacer carne y va a tomar una forma física, una forma humana, y va a caminar en esta tierra como Jesús tomó una forma física y humana y caminó sobre este planeta. Y Pablo dice algo, deje ahí el texto, pero recuerde que venimos de 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, donde Pablo decía, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya estaba en acción en la época de Pablo. Ya había una fuerza inicua, malvada, anti Dios, presionando para manifestarse en el mundo, para tomar el control del planeta. Pero Pablo dice, tiene un freno. Al presente hay quien lo detiene.
Es como tener un Doberman con rabia, furioso, inyectado los ojos en sangre, los colmillos pelados, tirándose contra usted, pero está sujeto por una cadena. Puede tener todo el deseo de morderlo a usted y de matarlo del mundo, pero no puede porque está sujeto por una cadena. Entonces ya en la época de Pablo, este Doberman demoníaco ladraba, amenazaba, insultaba, quería tomar el control del planeta, pero Pablo dice no puede. Pero va a venir un momento, a su debido tiempo, cuando la cadena va a ser soltada, y entonces dele campo, hermano, porque va a morder al que se le atraviese, porque esa es la naturaleza de él: robar, matar y destruir. Así que toda esta gente que está haciendo fiesta con la maldad y los cambios que hay en el mundo y lo que ellos llaman el progresismo, que no tiene nada de progresista, sino que es un retroceso, no saben en el problema en que se están metiendo. El diablo no tiene amigos, el diablo no hace prisioneros, lo que él quiere es robar, matar y destruir. Cuando uno le hacía un favor a alguien y esa persona le pagaba mal, que suele ocurrir, mi mamá decía: hijo, el que al diablo le sirve, con llevárselo le paga. No está en proverbios de la Biblia, pero los viejillos esos tenían un montón de refranes y dice una gran verdad, hermano. El diablo no es agradecido, Dios sí. Él no es injusto para olvidar nuestro trabajo ni lo que hemos hecho para Él. No hay una oración que usted haya hecho, no hay una ofrenda que usted haya dado, no hay una lágrima que usted haya derramado que al Padre Celestial se le olvide. Él tiene el registro pero al enemigo eso no le importa. Los satanistas, los brujos, los hechiceros, todos tienen muertes horribles, hermano, todos, y todos van a ir al infierno, porque el que al diablo le sirve con llevárselo le paga. Entonces, en la época de Pablo, ya esta fuerza hostil a Dios, esta fuerza demoníaca poderosísima, agresiva, malvada, inicua, estaba ahí tratando, pero dice Pablo: hay quien lo detiene. ¿Qué es lo que yo entiendo? ¿Quién lo detiene? Creo que es la iglesia de Cristo. Por eso Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra. O sea, la carne no se ha podrido porque todavía hay sal sobre la carne. Cuando la sal sea quitada en el arrebatamiento de la iglesia, es como soltarle la cadena al Doberman y entonces sí se va a manifestar. Por eso es que el arrebatamiento va a ser antes de la segunda venida de Cristo. Por eso es que la secuencia profética es: la iglesia es arrebatada y empieza un periodo de gran tribulación. Si usted cree que ha habido tribulación en el mundo, no ha visto nada. Pero se va a quedar lo que viene, porque Jesús y Daniel dijeron: una tribulación tan terrible como no ha habido desde el principio del mundo, ni la volverá a haber jamás. Así es que las noticias, digan lo que digan la televisión y la radio y la prensa, y que el mundo va mejorando cada día, hermano, cada día está más bien más cerca de llevarse un susto terrible. Tenemos entonces, por un lado, el misterio de la piedad, que es: Dios se hace hombre, y por otro lado, el misterio de la iniquidad, que sería lo contrario: Satanás se hace hombre. Dios, que es espíritu, toma un cuerpo de carne. Satanás, que es un espíritu, también va a tomar un cuerpo de carne. Son la antítesis, son los dos polos opuestos. Yo traté de hacer una lista aquí, que voy a leer, ver si la repaso rápidamente, de la diferencia entre esto. Cuando usted lee la Biblia, con cuidado, por ejemplo en Juan 6, Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre que descendió del cielo. O sea, Jesús viene del cielo a encarnarse en el vientre de María. Cuando lee Apocalipsis 11, Apocalipsis dice que la bestia o el anticristo sube del abismo. Uno baja del cielo, otro sube del abismo. Eso demuestra que son cosas completamente opuestas. Cristo dijo: yo vine en el nombre de mi Padre. Juan 5, creo que es el verso 43. Dijo: yo vine en el nombre de mi Padre y ustedes no me recibieron. Cuando venga otro en su propio nombre, a ese sí le van a recibir. Entonces, Jesús viene del cielo, los hombres no le reciben. El anticristo sube del abismo y a ese todo el mundo le va a aplaudir y lo va a recibir. Si usted lee Filipenses, dice que Jesús, siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló, tomando forma de hombre, se humilló. Cristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. El anticristo va a ser todo lo opuesto, va a ser la soberbia y el orgullo. Él, que no era Dios, se va a querer sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No sé si puede ver, pero es que es como el día y la noche. Y uno podría seguir toda esta mañana
Según Isaías, Cristo, que era el Mesías verdadero, vino y fue desechado por los hombres. El anticristo, que es un falso, va a venir y el mundo entero va a decir quién como la bestia, y se van a ir detrás de ellos. A uno lo escupen, al verdadero, y al falso lo aplauden. ¿Por qué? Porque antes de que todo esto ocurra tenía que haber un cambio de mentalidad en la sociedad, donde a lo bueno se le llamara malo y a lo malo se le llamara bueno. Por eso es que la apostasía tiene que venir antes de que se manifieste el hombre de pecado, el inicuo. Gracias a Dios, el final de las dos historias va a ser muy diferente, porque este Jesús que se humilló hasta la muerte, el Padre lo sacó de la tumba y lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de las tierras. Y a este hombre de pecado que viene del abismo, el Padre lo va a tirar todavía más abajo del abismo, va a pasar la eternidad en el infierno. El que vino de arriba y estuvo dispuesto a humillarse, pero el que viene de abajo quiere exaltarse. Y hay un principio eterno en la Biblia: el que se humilla siempre va a ser exaltado, y el que se exalta siempre va a ser humillado. Hay que caminar en la vida con la frente en alto, sabiendo quiénes somos, pero nunca peleando por puestos ni por aplausos. No busquemos la gloria que dan los hombres, busque la aprobación de Dios, porque al final esa es la que cuenta. Amén. Muy bien, ya vamos a ir terminando, no se me desespere. Porque, repito, podríamos seguir aquí hablando hasta el cansancio de los contrastes, porque son las dos personalidades más antitéticas que usted se pueda imaginar. El misterio de la piedad es Jesús, es Dios hecho carne, es Emmanuel, es Dios con nosotros. El misterio de la iniquidad ya está operando, dijo Pablo. ¿Usted cree que está operando y que se cansó de operar en la época de Pablo, o que se cansó de operar hace 1000 años o hace 10 años? No, hermano, está operando. Si usted ve el ambiente político, en la política, en la economía, en la educación, en el arte, en todos lugares. Hace pocos años el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es uno de los museos más famosos del mundo, le dio el primer premio en un concurso de arte moderno a un artista, algo extraordinario, un genio. La obra que presentó fue un frasco de cristal lleno de orines humanos y un crucifijo metido cabeza abajo. A eso le dieron el primer premio. Entonces uno dice, algo tiene que estar mal en la cabeza de la gente, algo tiene que estar mal en la sociedad. Hermano, el misterio de la iniquidad ha permeado todo: los medios de comunicación, los deportes, la política, la educación, las religiones, y no entendemos. Estamos como la ranita esa que usted la mete la tira en una olla de agua caliente, la rana brinca, salta y se va, pero usted la mete en una olla de agua fría y la pone en la cocina y le va subiendo medio grado ahí cada 15 minutos. El cambio va siendo tan insensible que la rana no se da cuenta, y cuando usted se da cuenta, ya para el almuerzo tiene rana hervida. Lo que han hecho con la sociedad es eso: nos han ido llevando poquito a poco, y al final terminamos aceptando como normales cosas que no son normales en absoluto. Tiene que haber todo un ambiente especialmente preparado para que pueda surgir un tipo como este, con las propuestas que él le va a traer al mundo. El misterio de la piedad es Cristo, que es el santo de Dios. El misterio de la iniquidad obviamente es el anticristo, al que Pablo le llama el inicuo. Cristo es hijo de Dios. El anticristo es hijo también, es hijo de perdición. Así es como le llama Pablo. Uno, repito, por tercera vez podría seguir haciendo una lista. Y para usted o para mí, que somos creyentes, uno dice, pero no, pastor, seguro usted está exagerando. El mundo, pues sí, está malillo, pues no es para tanto, siempre ha habido problemas. No, hermano, siempre ha habido problemas, siempre ha habido asesinos, siempre ha habido robos, siempre ha habido brujos, siempre ha habido mentirosos, siempre ha habido incrédulos, siempre ha habido burladores. Pero eran la excepción, ahora son la regla, y la excepción somos los que seguimos creyendo, hermano. Somos la resistencia, somos lo que va quedando, o lo que la Biblia llama el remanente. Y por eso es que el enemigo va a tratar de ensañarse con usted y darle con todo. Y por eso usted tiene que entender, y nosotros caemos mal una y otra vez, diciéndole a la gente, esto no es un juego, esto no es un club social, hermano, esto es una guerra. Hay que pagar un precio, hay que pelear una batalla, hay que doblar rodillas, hay que leer la Biblia,
Porque no, es que eso es para los de afuera. Ya yo creí, hermano. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice inicuo, cuyo advenimiento será por obra de Satanás. Así habla. Con grandes prodigios y señales. Dice, para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Usted cree que el blanco del enemigo es esa gente que está ahí afuera, hermano, adorando pedazos de yeso, de piedra o de madera? ¿Usted cree que el blanco de los enemigos es esa gente que se está emborrachando hoy en día o que están viendo a ver si le roban la mujer al vecino? No, ya se los tiene en el saco, los tiene donde quiere. El blanco del enemigo es acabar con la resistencia. En términos de estrategia militar, eso es cuando un ejército conquista una zona y queda un grupo de soldados ahí adentro de esa zona que no se rinde. A eso le llama una bolsa. Y entonces el ejército, que no quiere dejar enemigos en la retaguardia, concentra la artillería, los soldados, los tanques contra esa bolsa hasta destruirla. El enemigo ha tomado casi todas las áreas de este planeta, hermano. La bolsa que queda son las iglesias que todavía creemos que Cristo es el único camino hacia Dios, que Él es la verdad, que Él es la vida, que es el único mediador entre Dios y los hombres, que solo su sangre nos puede limpiar de todo pecado, que seguimos creyendo que la Biblia es la palabra infalible de Dios y que por ella vivimos y morimos. Y entonces el enemigo va, en lo que el tiempo que viene, va a enfilar todos sus cañones contra usted, contra su familia, contra sus finanzas. Eso no es tiempo de estar jugando, hermano, ni haciendo chistes, ni jugando de que somos mejores que nadie, porque no somos mejores. Lo que somos, si es que somos algo, es por la gracia de Dios, nada más, por la misericordia de Él. No es tiempo de señalar, de extender el dedo señalando gente y acusando, porque no estamos para eso. Para acusar está el diablo. Nosotros lo que estamos es para levantar una bandera y decir: aquí estoy, aquí me planto, y con la ayuda de Dios de aquí no me mueve nadie hasta que Cristo venga. Eso es todo. Es para pelear por nuestros hijos, es para pelear por nuestros nietos. Es para decirle a la gente que mis hijos y mis nietos no le pertenecen al Estado, le pertenecen al Señor. Herencia de Jehová son los hijos. A mí no me dio el Estado, ningún ministerio del Estado me dio mis hijos, ni me dio mis nietos. Son la herencia que Dios me dio. Y voy a pelear por ellos. Y mi deber es conocer la Biblia, y mi deber es serle fiel a Dios. Mi deber es congregarme, ojalá todas las semanas, darle un ejemplo a mis hijos. Hijo, aunque esté lloviendo, aunque cuando está lloviendo usted va a la escuela. Cuando está lloviendo yo voy a trabajar a la oficina. Bueno, aunque esté lloviendo nosotros vamos a la iglesia, porque es más importante para nosotros que su escuela y que la oficina. Tenemos que empezar a poner principios. Creo que me estoy empezando a calentar. Voy a bajar la cantidad de decibeles, por favor, antes de que Víctor me desconecte el micrófono. Déjenme decir una cosa nada más ya para terminar. Recuerden que estamos hablando de dos misterios, ¿sí? Misterio de la iniquidad y luego de la piedad. Misterio de la iniquidad es el que menciona Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Consiste en que Satanás, pues, con toda seguridad va a tomar un cuerpo humano y se va a convertir en ese hombre que la gente llama la bestia, en el gran dictador, en el hombre maravilla. Y el misterio de la piedad, pues es que el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, decidió encarnarse, venir a este planeta, y no solo encarnarse, vivir como siervo y dar su vida por nosotros. Pero nada más para que se lo lleve ahí y lo reflexione un poquito, déjeme decirle algo. Jesús estuvo 33 años en este planeta. De esos 33 años, en realidad, donde tenemos más información es del último periodo, de los últimos 3 años, que fue lo que duró su ministerio público. Quiere decir que Jesús pasó 30 años en su barrio, en su pueblo, en su ciudad. Probablemente iba a pescar, iba a caminar o trabajaba en la carpintería con José, no sé si le ayudaba. Y nadie se dio cuenta que había un misterio. Creían que era un judío común y corriente. Pero ahí, en un cuerpo de carne y hueso, estaba el misterio más grande, el misterio de la piedad. 30 años estuvo el misterio caminando aquí en la tierra sin manifestarse. Y eso me lleva a una duda a mí. Puede ser perfectamente que el misterio de la iniquidad ya esté caminando, que esté viviendo en alguna ciudad, que esté militando en algún partido político, que sea un multimillonario, pero que todavía no ha llegado la hora de que se manifieste el mundo, porque al presente hay quien lo detiene: usted. Pero cuando ese que se ha quitado de en medio, ya él tiene que ser un hombre maduro, porque lo que va a tener para gobernar son 7 años apenas. No sé si me estoy explicando, los años de la gran tribulación.
Entonces, cuando la iglesia se vaya, el anticristo no puede ser un niño, tiene que ser un hombre hecho y derecho. Quiere decir que el enemigo va a tener que haber tomado un cuerpo mucho antes del rapto de la iglesia. Quiere decir que usted y yo podemos estar conviviendo en este momento sin saberlo con el misterio de la iniquidad ya hecho carne, como los contemporáneos de Jesús convivieron con el misterio de la piedad sin darse cuenta, sino hasta que él empezó a predicar y a hacer milagros. Y tengo la sospecha, eso no está en la Biblia, pero nada más mi sospecha, usted puede estar en contra, de que cuando el anticristo se manifieste al mundo va a tener 30 años, igual que Jesús, porque el diablo no tiene nada original, es un imitador. Y 30 años era la edad en que los sacerdotes de Israel empezaban a ejercer su ministerio. Por eso Jesús se manifestó al mundo a los 30 años. Yo creo que este tipo también. Así que perfectamente, algún niñito que parece muy simpático, muy guapo, puede estar jugando ahorita en alguna escuela. Algún chiquillo súper espabilado, intelectual, puede estar recién matriculado en una universidad. Y la gente no sabe que están conviviendo con el mismo misterio de la iniquidad. Y aunque el mundo, decía el corito aquel, no nos quiera, y aunque al diablo no le guste, la iglesia sigue siendo la sal de la tierra y sigue siendo la cadena que no deja que el Doberman feroz se manifieste todavía. Básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes esa mañana. Estamos viviendo en tiempos emocionantes, exciting times, en tiempos espectaculares. ¿Cuántas generaciones de profetas y de santos y santas de Dios no desearían haber visto lo que usted y yo estamos viendo, haber vivido lo que usted y yo estamos viviendo? No desperdicie este tiempo, hermano. Busque más de Dios, acérquese más al Señor, métase en la pelea espiritual, lea su Biblia, congrégase, sírvale a Dios, cuide a su familia, cuide su negocio. Vamos a estudiar como si Cristo no fuera a vivir nunca, vamos a trabajar y hacer negocio como si Cristo no fuera a vivir nunca, como si fuéramos a vivir 1.000.000 de años nosotros. Esto no es ningún pretexto para volvernos vagos, es más bien para volvernos más excelentes y más eficientes en lo que hacemos. Y si el Señor viene mientras usted está estudiando, trabajando o haciendo negocio, ¿qué? Que venga y que nos encuentre ocupados. Dice, yo digo, vendré y habrá 2 trabajando en el campo, 2 en un molino. No dijo que iban a estar rezando el rosario, ni aplaudiendo, ni tocando la pandereta en una iglesia. Cuando hablamos de que la venida del Señor se acerca, no es para que la gente ni se asuste, ni se vuelvan vagos e irresponsables, sino más bien para que seamos mejores en lo que estamos haciendo, para la gloria de Dios. Amén. Que tengan una semana bien bonita, que Dios me lo bendiga.